Listo, mis niños. Buenos días. Hoy es agosto 11. Escribimos la fecha, por favor. El tema de hoy es la argumentación y falacias argumentativas. La argumentación y falacias argumentativas. Les voy a compartir una información para irles exponiendo. ¿Listo? Ay, ahora se me perdió. ¿Listo? Ya estamos acá en la argumentación. ¿Cómo será acá? Vale. ¿Listo? Entonces, la argumentación es la explicación, todavía no les estoy dictando, ¿listo? Solamente vamos a escribir el título, la fecha y el título, ¿listo? Les voy a explicar primero. Entonces, la argumentación son las opiniones o las explicaciones que yo doy referente a un tema. Estas opiniones no pueden ser subjetivas. Cuando hablo de subjetivo es que son propias, no. Estas opiniones deben ser, deben tener una base en una consulta que tengan una veracidad. ¿Sí? Las opiniones no es de que, no, yo opino que no me gusta este tema, entonces no lo voy a trabajar y ya, porque yo pienso así. No, las opiniones deben estar, las argumentaciones deben estar apoyadas de algún concepto veraz, de un concepto que sea comprobado, de un concepto que tenga toda la verdad pertinente para lo que voy a exponer. O sea, no puedo hacer una argumentación de un supuesto o de un yo creo, no. La argumentación debe estar basada en la verdad, en una consulta que yo haya realizado, en algo que yo compruebe que sea cierto. De eso se trata una argumentación, ya que lo que busca estas argumentaciones es lograr persuadir al receptor. ¿Qué será persuadir? ¿Cuál de ustedes sabe qué es persuadir? Recuerden que voy calificando participación, ¿no? ¿Qué será persuadir, mis niños? ¿Nada? ¿Ninguno? Si tienen un diccionario a la mano, mucho mejor y pueden buscar. ¿Nadie sabe qué es persuadir? Chicos, estoy haciendo una pregunta. ¿No? ¿Nadie sabe qué es persuadir? Persuadir es convencer al receptor, a mi oyente, que lo que yo estoy diciendo es cierto. De eso se trata la argumentación, de darles a conocer al público o a quien yo me esté expresando que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿De qué manera lo hago? Utilizando un vocabulario adecuado, utilizando una explicación lógica, y para hacer una explicación lógica, pues debo basarme en hechos reales y en consultas reales, ¿sí? ¿Puedo dar mi opinión personal? Claro que sí, pero lo que les digo, esta opinión debe ser basada en un hecho que haya sido comprobado. No en supuestos, no puedo hablar de supuestos, ¿listo? Entonces, un ejemplo de argumentación. Entonces, estoy hablando del tema. Entonces, el concepto de argumentación. ¿Qué es argumentar? Argumentar es exponer mis ideas u opiniones mediante explicaciones claras de un tema. Eso es argumentar. ¿Listo? Dentro de la estructura, ay, se me fue acá. Dentro de la estructura de los textos argumentativos tenemos una tesis, unos argumentos y una conclusión. Recordemos que una estructura textual es cómo compongo mi texto, ¿sí? Recordando lo de la narración, siempre pongo el ejemplo de la narración, ya que es una de las, digamos, como de los temas más usuales constantemente, ¿cierto? En la narración, ¿cuáles serían las estructuras? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la primera parte de la narración? ¿El qué? ¿Cómo se llama la primera parte de una narración? ¿No? Me va a tocar ponerles un 1 por no participar a los estudiantes. ¿El autor? El autor, bueno, pero es que el autor es quien realiza la acción.
O quien narra la acción también puede ser. Pero estoy hablando de las partes, cómo compongo estos escritos, qué debo tener en cuenta para componer estos escritos. Entonces, en la narración tenemos inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Y acá está. Esto yo tengo la tesis, que sería el inicio, sería el tema. La tesis es el tema del que yo voy a trabajar. Los argumentos son las explicaciones que yo doy del tema y la conclusión es la finalización que yo le doy al texto, ¿sí? Esta es una estructura, la forma en la cual, o los elementos, cómo compongo yo este tipo de escritos, ¿cierto? Aquí dice, la tesis es una opinión o idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará, ¿sí? Entonces es el general. Cuando hablamos en un libro, ¿cuáles son cuáles son en un texto literario? Entonces, la introducción. ¿Qué hacemos en una introducción? Explicar lo general del tema que se va a trabajar. Eso es una tesis, la opinión o idea general del tema, ¿sí? Los argumentos, entonces acá, ¿qué nos dicen? ¿Quién me lee acá qué son argumentos? ¿Quién me lee acá qué son argumentos, mis niños? Léanlo, Caterina. Razones que fundamentan la tesis pueden ser datos estadísticos, hechos, opiniones, expuestos, etc. Exacto. Esos son los argumentos, son esas razones, son esas opiniones y en general son las explicaciones del tema, ¿sí? ¿Qué hago con estos argumentos? Exponer mis ideas y convencer al receptor, al oyente, que lo que yo estoy diciendo es cierto, es verdad, ¿cierto? Para eso son mis argumentos, para yo aclararle las ideas a mi oyente, a mi receptor y convencerlo de lo que yo estoy diciendo es cierto. Eso hacemos todo el tiempo los profesores. Todo el tiempo esa es una de las funciones de nosotros. Nosotros buscamos esos argumentos constantes para que el tema que estamos exponiendo llegue a ustedes y ustedes crean que es verdad. Yo los convenzo de lo que yo estoy diciendo es verdad. Así sea mentira. Pero ¿qué hago? Yo les estoy dando unas razones, unas explicaciones que lo que hace es convencerlos a ustedes de lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿A qué les llamo convencer? Que cuando yo convenzo a una persona, ¿qué hago con eso? Persuadirlo, ¿cierto? Persuadirlo. Entonces, el convencer a mi oyente, a mi receptor, es persuadir, ¿sí? ¿Y qué es persuadir? Convencer al receptor que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Listo? Que no se les olvide que estas palabras son importantes. Y por último, entonces, tenemos la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Son los argumentos o frases finales de cierre, ¿sí? Que afirman que lo que yo expuse es verdadero. ¿De qué? De la parte principal o tesis, de mi inicio de la exposición del texto, ¿cierto? ¿De qué manera lo hago? Pues dando unos ejemplos, aclarando de pronto si tienen alguna inquietud mis receptores, mi público, mis oyentes. Entonces, ¿qué hago? Aclarar las inquietudes. ¿De qué manera debo aclarar? Mediante frases que cierren lo expuesto, que cierren esta exposición realizada. ¿Cuál es la exposición? Pues el tema que estoy dando a conocer en estos momentos. Eso es una argumentación. ¿Listo? Tenemos tipos de argumentos. ¿Cuáles son los tipos de argumentos? Entonces tenemos argumentos de ejemplos, que ¿cuáles son estos? Los que nos dan, mediante los ejemplos, nos comprueban que lo que estoy diciendo es cierto, como en estos momentos. ¿Cuál es el ejemplo que les estoy dando? El ejemplo de las clases de cada uno de nosotros los docentes, ¿cierto? Eso es un ejemplo que yo estoy utilizando para argumentar que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Listo? De hechos. Entonces, narramos acontecimientos. Entonces, digamos, un ejemplo de cómo hacemos un escrito y cómo es la estructura de un escrito, entonces sería el inicio de una clase. Entonces, ¿cómo iniciamos la clase? Con el saludo, con la exposición del tema y con la fecha. ¿Cuáles serían los argumentos? Las explicaciones que damos al tema. ¿Y cuál sería la conclusión? ¿Cómo concluimos los docentes un tema, chicos?
chico para que me haga el ejemplo. ¿Haciendo ejemplos? No. ¿Cómo se concluye un tema? ¿Cómo los docentes concluimos un tema, chicos? ¿Cómo le damos finalización a un tema? ¿Cuál es la parte final? ¿Una evaluación? Una evaluación, bueno, algo que se hace más constante, ¿qué sería? Por ahí va, Caterina. Una tarea. Una tarea. Muy bien, excelente, Alex. Eso es, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, ya se va a acabar la clase, entonces tarea. Y ustedes ya saben que cuando uno dice tarea es la palabra mágica que quiere decir que ya se va a ir el profesor y va a dejar de molestarlos, ¿verdad? Eso es. De esa manera se concluye una clase. Estoy haciendo un ejemplo de hechos. Pongo el dedito como si fuera... ¿Listo? Tenemos datos también, mire, estamos hablando tipos de argumentos. Tenemos argumentos de ejemplo, argumento de hechos y argumentos de datos, ¿cierto? En estos datos, entonces, eso es cuando hacemos la realización de específico de unos datos. Los estudiantes de séptimo estuvieron muy juiciosos hoy en clase, por lo tanto, no les voy a dejar tarea el día de hoy, ¿sí? El día de hoy. Ahí les estoy dando un dato que lo que hace es concluirme con mi actividad general, que fue ¿cuál? La exposición del tema, la explicación de mi clase. ¿Listo? Y citas de autoridad, entonces son argumentos basados en afirmaciones. Entonces, cuando hablamos de citas de autoridad, entonces es cuando utilizamos autores o de las consultas que hacemos. Entonces, no, es que miren, acá en el texto yo leí y me parece importante, nos están exponiendo acerca de las falacias argumentativas. Entonces, me estoy apoyando en este texto, ¿sí? Que es el módulo de trabajo de ustedes. Esto es una cita de autoridad. ¿Cuál será mi cita de autoridad? El módulo de trabajo que tienen ustedes. ¿Listo, mis amores? ¿Sí me hago entender? Como esas consultas que yo hago, son estas citas que debo tener en cuenta para explicar mis ideas. Cuando estamos exponiendo un tema cualquiera, ¿sí? Estamos exponiendo un tema cualquiera, entonces resulta que sacamos, no, es que miren que en Google yo vi que los argumentos son esas aclaraciones de las ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy citando? Estoy citando o estoy informando, esto se le llama citar, estoy informando que utilicé el buscador de Google para aclarar las ideas del tema expuesto. Eso es citar. Identificar digamos, los recursos que yo utilicé para adquirir la información. ¿Listo? Y ya entonces tenemos, existen diferentes tipos de falacias. ¿Qué será una falacia, mis niños? A ver, ¿quién me dice? A ver si en el texto está. En el texto está. ¿Quién me lee lo que dice? Hay falacias argumentativas del texto, del módulo. Alejandro no tiene módulo. Alex, ¿tienes el módulo ahí? Página 105. Dice falacias argumentativas. ¿Podemos entender una falacia? ¿Cómo qué? Continúa, Alex. Como una forma de razonamiento que busca la validez de un argumento. Cuando no lo tiene, es decir, es un enunciado. ¿Hasta ahí o hasta dónde, profe? Es decir, es un enunciado erróneo. Cuando hablamos de erróneo, es de un enunciado equívoco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Las falacias argumentativas es cuando yo utilizo frases o explicaciones que no tienen ninguna validez. Lo que yo les decía, cuando yo voy a hacer una argumentación, debo tener un soporte, debo hacer una consulta previa, ya sea por un buscador de internet o en un texto, pero no puedo empezar a hablar de un tema si no sé qué es lo que voy a decir, ¿sí? Nosotros los profesores no podemos hacer una explicación de un tema si no sé qué es lo que voy a decir. Yo tengo que apoyarme o en el buscador Google, tengo que apoyarme en un concepto como se los presenté al comienzo, ¿cierto? Esto es un concepto. Me apoyo en unos esquemas que lo que hacen es estructurarme las ideas y darlas de manera más precisa, ¿cierto?
y apoyarme en una información. Yo tengo que apoyarme en una información. Cuando no lo hago, a eso le llamamos falacias, ¿sí? Las falacias serían como ese enunciado erróneo, ¿sí? Las falacias, a ver, sinónimo de falacia sería equivocaciones. Podría ser un sinónimo de falacia, ¿listo? Entonces vamos a ver qué tipos de equivocaciones existen en los argumentos. Entonces tenemos acá falacias que apelan los sentimientos o afectos. Entonces cuando hablamos de apelar es como de volver a buscar tal vez una solución, ¿sí? Si han escuchado, este es un término muy muy judicial, ¿sí? Cuando dicen, no, es que apelaron la decisión que tuvo la Corte contra el funcionario de servicios públicos. Entonces, ¿qué es apelar? Buscar que vuelvan a leer mi caso para argumentar el por qué sucedió de esa manera. Eso es apelar, ¿listo? Entonces tenemos acá apelación al hombre, apelación a una falsa autoridad o apelación a los sentimientos. Entonces, apelación a alguna persona, si estamos hablando de sentimientos, ¿cierto? Apelación a una persona que tal vez me causó daño, apelación a alguien que mintió, aquí, falsa autoridad, o apelación a los sentimientos. Entonces voy a cogerme a los sentimientos para procurar que esa persona me perdone, por ejemplo. Entonces resulta que no, es que la profesora me quiere mucho, entonces no voy a hacer tareas y voy a decirle a ella que es que estoy triste, bueno, y entonces estoy buscando cómo demostrarle mediante los sentimientos que me estoy sintiendo mal y por eso estoy incumpliendo, ¿sí? Ahí estoy apelando a los sentimientos para incumplir con mis actividades. ¿Listo? Acá otra, dice falacias procedentes de razonamientos falsos. Aquí es súper diciente lo que nos está diciendo esta frase. Entonces son esos razonamientos o esas explicaciones que decimos con falsedad. En términos coloquiales, ¿cuáles serán esos razonamientos falsos? En lo cotidiano. En una sola palabra lo podemos definir. Razonamientos falsos, ¿qué serán? ¿No? ¿Ni idea? Serían mentiras, ¿sí? Esas mentiras que yo utilizo para quedar bien o para hacer quedar mal a alguien, ¿sí? O para que me den otra oportunidad o para que no me vayan a regañar. A eso le llamamos razonamientos falsos. Cuando explicamos mediante la mentira algún comportamiento que haya tenido, algún comportamiento negativo. A esto le llamamos razonamiento falso. ¿Listo? Causa falsa, dice falsa analogía, generalización apresurada y apelación a la ignorancia. Entonces, cuando acudimos a todo este tipo de argumentos que lo que hacen es decir mentiras para buscar de pronto que no me causen más daño, pero estoy actuando de manera negativa, entonces en algún momento cuando se den cuenta de la mentira que estoy diciendo, va a causar algún efecto. ¿Listo? Y por último tenemos, ay, ¿qué pasó? Tenemos falacias procedentes de errores lingüísticos. ¿Qué serán los errores lingüísticos? Aquí haremos referencia con los errores lingüísticos. ¿Qué será un error? ¿O qué es la lingüística? A ver, 5 para que me diga rápidamente, ¿qué es la lingüística? ¿No? ¿Ni idea? No, estos niños de séptimo, si solo les estoy poniendo unos porque ninguno participa. Y es verdad que Alex le puse un 4 porque hizo una participación. Pero el resto les estoy poniendo 1 porque no participan. Aparte de los que no asistieron. ¿Listo? Entonces, los errores lingüísticos son los errores que tengo en el uso de las palabras, del vocabulario. Entonces, cuando utilizo muchas palabras
de manera equivocada. Acá nos dicen equívoco. Cuando utilizo palabras que lo que intentan son engañar, utilizo muchas palabras, a esto le llamo ambigüedad, ¿sí? En la utilización de muchísimas palabras que tienen diferentes significados, ¿sí? Esto se llama ambigüedad. Entonces, lo que hace con este tipo de palabras es que no soy clara con mis exposiciones, por lo tanto no me hago entender. ¿Listo? Entonces, ahora, en nuestro módulo, mis niños, todo esto lo van a, me van a transcribir la estructura del texto argumentativo, todos los esquemitas, los 3 esquemitas. Lo van a transcribir al cuaderno, ahorita se lo subo al Classroom. ¿Listo, mis amores? Y entonces, acá nos dicen también que tenemos, en el módulo nos dicen que tenemos otros tipos de falancias como son falancias de acentuación. ¿Recuerdan cuando hablamos de la tilde? Que habían unos casos, ejemplo, en el más, que significa el más sin tilde y el más con tilde, que significa el sí con tilde y el sí sin tilde, que significa como con tilde y como sin tilde. Entonces, a eso le llamamos falacias de acentuación. En el momento que no utilizamos adecuadamente la tilde y le damos otro significado a la oración que se está, o idea que se está exponiendo. ¿Listo? Afirmación consecuente. Entonces, acá también nos hablan de diferentes afirmaciones que no son tan claras. Entonces, ¿qué pasa con estas falacias, perdón? Que al no ser claro con lo que estoy exponiendo, pues mis oyentes no me van a entender. ¿Listo? Y tenemos otro tipo que se llama anfibiología, evidencia anecdótica y argumento por antigüedad. Entonces, de anfibio, entonces se presentan cuando, bueno, lo que ya les decía, lo de las anfibio quiere decir lo mismo de las ambigüedades, ¿sí? Que se presenta no un significado que no se entiende, que se utilizan muchas palabras con un significado no claro, ¿sí? Anecdóticas, que es cuando expreso anécdotas, ¿sí? Generalmente esas anécdotas son esas mentiras que yo utilizo para quedar bien, supuestamente quedar bien ante los demás. Y argumentos por antigüedad, entonces que busca, digamos, cuando son antiguos en un colegio, eso es típico en un colegio, entonces justificar sus malas acciones. No, pero es que yo sé que la profesora del año pasado no me decía nada, entonces por eso actúo de esa manera. Entonces, eso es basarse como en cosas de antigüedad, como en situaciones de la antigüedad, para, digamos, para argumentar sus malas acciones. ¿Listo? Nos hablan lo que siempre les había dicho, mitómanos. ¿Qué será un mitómano? ¿Tienen el librito ahí? Un mitómano, bueno, ya dejamos acá de compartir la pantalla. Un mitómano es una persona que miente mucho, ¿sí? Un mitómano es aquella persona que dice mentiras. Acá dice en el texto, el ser humano es bastante complejo. Sus pensamientos en ocasiones tienden a confundir la realidad objetiva, concreta y lógica con mundos irreales y subjetivos. Cuando hablo de lo subjetivo, es que pienso, es mi propio pensamiento. Cuando hablo de objetivo, es cuando me baso en algo científico, en un estudio establecido. Entonces aquí, en lo mitómano, es cuando es subjetivo, propio, una idea propia. Algunas suele tener la tendencia a desfigurar la realidad, es decir, a darle mayor argumento a las palabras, creyendo siempre que lo que se está diciendo de esta mentira es verdad. ¿Sí? Eso es un mitómano. Entonces, ¿qué es un mitómano? Una persona que dice muchas mentiras y se cree que lo que se está diciendo es cierto. Eso es un mitómano. ¿Listo, mis niños? Entonces, tienen como actividad desarrollar, acá hay una preguntita en la página 106 y 1, 2, 3.
Está larga esta actividad. Son 4 punticos, entonces trabajamos la página 107 y página 108. ¿Listo? Del módulo. Página 107 y 108 para aclarar las actividades de lo que son falacias argumentales. ¿Listo? Entonces, módulo, página, ¿qué páginas dije? Oigan, 105 y 106. 107 y 108. La 106 era la que estábamos trabajando, ¿listo? Y les queda tomar los apuntes de lo que les exponga en Classroom. ¿Listo, mis amores? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué es una argumentación, Catherine? Señora, ¿Qué es una argumentación? ¿Un 5 o 1? ¿No, Catherine? ¿1? algo que trae información, algún texto. ¿Es lo que trae información a algún texto? No, eso no es una argumentación. Alejandro, ¿qué es una argumentación? Tienes 1, Catherine, 2 unos, 1 en participación y 1 en pregunta. Alejandro, ¿qué es argumentación? Alejandro no responde, entonces otro 1. Darle el significado a un concepto. No. ¿Qué es eso, Alejandro? No, señor. Alex, ¿qué es argumentación? Alex David, ¿qué es argumentación? Ni siquiera hable de significados de conceptos, Alejandro. Nada, Alex. Otro 1, Alex. ¿Quién más estaba por ahí? ¿Nadie más? Sebastián, ¿qué se hizo? Sebastián, ¿qué es su argumentación? Es la capacidad de argumentar palabras. De argumentar palabras, no. Falso sobre toda falsedad. O sea que todo lo que dije, toda la carreta la perdimos hoy porque nadie sabe qué es una argumentación. ¿Qué es lo que estamos hablando? La argumentación son las explicaciones que yo doy de un tema. Eso es argumentar, buscar persuadir, buscar lo que hacemos los profesores todo el tiempo en nuestras clases, son argumentaciones. Esas explicaciones que hacemos los docentes de cada tema, esos son argumentaciones. ¿Qué buscan estas argumentaciones? Persuadir a nuestros receptores, a nuestros oyentes. ¿Qué es persuadir? Convencerlos que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Cómo hago para convencerlos? Mediante cada explicación que yo doy. ¿Listo? Alex, ¿qué es argumentación? Extraer, bueno, explicar más un tema o un texto. Catherine, un ejemplo de argumentación. Catherine. Alejandro, un ejemplo de argumentación. ¿Tampoco, Alejandro? No sé, profe. ¿Cómo? No sé. Me va a poner otro 1, como así que no sabe si lo acabé de decir. Hoy lleva 3 unos, Alejandro. Sebastián, un ejemplo de argumentación. Sebastián, tampoco. Otro 1, Sebastián. Sebastián. Sebastián, un ejemplo de argumentación. Catherine. ¿Nada? ¿Un debate escolar? Señora. ¿Un debate escolar? Debate escolar, pero eso lo buscaste. ¿Y qué quiere decir un debate escolar?
¿Qué es un Señora. debate escolar, Caterine? Es cuando la escuela organiza como un debate entre dos grupos para debatir algo que no les guste. Para exponer un tema, para exponer un tema. No me repitan, recuerden que siempre les digo, no me repitan, un debate es debatir, no, un debate es explicar un tema, es exponer un tema. Eso es un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que les pongo siempre? Lo que hacemos nosotros los profesores en nuestras clases. Eso es un ejemplo de lo que es una argumentación. Las explicaciones de los profesores. Sebastián, ¿qué es un ejemplo de argumentación? Tapi está sin sonido. Em, Caterine, mi ejemplo que doy de argumentación, ¿cuál es? Explícale a Sebastián. La narración. Caterine, lo acabé de decir, ¿en serio? Ay, Dios mío. Alex, ¿cuál es el ejemplo que doy yo de argumentación? Señor. que yo no estaba escuchando porque me tocó salir. Alex, ¿cuál es un ejemplo de argumentación? El que yo les doy siempre. ¿Cuál, Alex? Nada, no, estos chinos, sí, mejor dicho, otro, unos, a ustedes se van hoy solo con unos porque terrible que no sepan qué es una argumentación. Y les digo, y vuelvo y les digo, la argumentación son las explicaciones que doy de un tema. ¿Cuál es el ejemplo? Lo que hacemos los profesores todo el tiempo al exponer nuestras clases. ¿Cómo hacemos una exposición de una clase? Mediante las explicaciones. A estas explicaciones le llamamos argumentaciones. ¿Cuál es un ejemplo de una argumentación, Sebastián? Que los profesores realizan todos los días. Lo que los profesores realizan todos los días. Alex, ¿qué realizamos los profesores en cada una de nuestras clases? Explicar un tema o... Sí, explicar un tema. Caterine, ¿qué es una argumentación? ¿Qué se me hizo, Caterine? Convencer, por ejemplo, a los alumnos que lo que está explicando el profesor sea real. Eso es, no es más. Eso es la argumentación, convencer que, por ejemplo, cuando los profesores explican un tema que es real, puede que me esté equivocando, pero como yo hago explicaciones, ustedes me van a creer. Eso es la argumentación, ¿listo? Espero que ya tengan claro qué es lo que es argumentación, mis niños, que se acabó el tiempo. ¿Listo? Entonces ya les subo a Classroom la actividad del día de hoy. Pueden ir desarrollando las páginas 107 y 108 mientras subo la actividad a Classroom. ¿Listo? ¿Cuál es la actividad de Classroom? Tomar apuntes de los esquemas que están expuestos, deben transcribirlos al cuaderno, ¿cierto? Y realizar la página 107 y 108. No es más lo que van a hacer, solo esos dos punticos, ¿listo? Entonces ya les expongo en Classroom los esquemas para que los transcriban a sus cuadernitos. Bien, mis niños, los dejo para que descansen, mentiras, para que descansen.